Buen día, chicos. ¿Cómo están? Empezamos el primer día de la semana. Bien, ya hemos esperado los 10 minutos para que se conecten el resto de sus compañeros. Creo que ya están una mayoría. Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar llamando lista, por favor. Van a estar atentos a sus nombres. Ya, vamos a empezar, chicos, llamando la lista, por favor, atentos a sus nombres. Aguilar León Luis Fernando. Presente, licenciada. Ajuacho Yabel Limber. Presente, licenciada. Albornoz Casia Evelyn. Alcón Torrico María Leni. Alegre Antesana Lisette. Alegre Yabé Ernesto. Almaraz Camacho Andrea del Carmen. Presente. Álvarez Salazar Evelyn Dayana. Presente, licenciado. Ancieta Anavi Luisa. Presente, Elisa. Apaza Cori Janet. Presente, Elisa. Aquise Alanoca Betania. Arispe González Jessica. Presente. Arispe Villarruel Vanessa. Presente, licenciada. Arroyo Santos Silvia Evelyn. Arteaga Vidaurre Anaí. Presente, Lice. Ayaviri Romero Ashley Satiel. Presente, licenciada. Barrón Caero Juan Fernando. Presente, Lice. Vascopé Sosa Emily Vanessa. Presente, licenciada. Bautista Achocalla Gustavo. Presente, licenciada. Becerra Francisco. Presente, licenciada. Benítez Rojas Mariela Abigail. Bustamante Pardo Patricia Brigitte. Presente, licenciada. Cabero Zárate Giovanna del Rosario. Callaguara Ceballos Andrea. Presente. Calle Chacoya Edson Sergio. Presente, dice. Calle Coaquira Ana Cristina. Presente, licenciada. Calvimonte Pinto Roxana. Canaza Mejía Juan Vladimir. Castellón Camacho Olivia. Céspedes Bretón Jenny. Perdón, dice presente. A ver, Castellón Céspedes Camacho. Bretón, ya, un ratito. Céspedes Bretón Jenny. Presente, lice. Ya. Castellón Camacho Olivia, ¿no? Presente, sí, dicen. Ya. Disculpe. Céspedes Serna Delia. Presente, dice. Chino Alanoca Daniela. Presente. Choque Flores Ernesto Alex. Presente, licenciada. Choque Guanaco Amílcar Gamilo. Presente, dice. Choque Guanaco Eric Ronald. Presente, licenciada. Choque Padilla Neisa Belén. Ramiro, estás con audio. Ya.
Chungara Choquetiglia Mildred Alejandra. Condori Miguel Ángel. Condori Eva Lisset. Presente, licenciada. Condori Coria Álvaro. Presente, licenciado. Condori Oyola John Roger. Copajira Copacondo Janet Miriam. Presente, licenciada. Coronel Choque Omar Rodrigo. Crispín Katia Sonia. Presente, lice. Escalera Vargas Jonathan Wilson. Estrada Ibáñez Juan Carlos. Presente, licenciado. Flores Cachaca Andrés Mauricio. Presente, licenciado. Flores Navillo Tiburcio. Presente, licenciada. Flores Tola Elías. Presente, licenciada. Flores Beizaga Nicola Alejandra. Presente, licenciada. Fonseca Canaviri Luis Daniel. Presente. Coronda Rojas Guadalupe. Presente. Fuertes Callapa Ronald. Pulguera Choclaya Lisette Esther. Presente, licenciada. García Mamani Cintia. García Pablo Loida. Gutiérrez Callaza Jenny. Guzmán Alba Julián Denis. Presente, licenciada. Hinojosa Vallejos Claudia. Presente, lice. Huanca Guzmán Roberto. Irusta Ugarte Noelia Scarlett. Presente, lice. Leandro Gutiérrez María Elena. Presente, licenciada. Yampa Kia Johnny. Yampa Rojas Noemí. Presente, licenciada. López Chambi Eva Carola. Presente, lice. López Escobar Ramiro. Presente, lice. López Heredia Yesenia. Loza Cabezas Yesenia Rosario. Presente, licenciada. Ya. Los que sean del otro grupo, por favor. Ramos Olivares, licenciada. Ya. Ramos Olivares primero. Ramos Olivares, Jocelyn Lisset. Ramos Mamani. Ya está. Ramos Mamani. Rojas Ruiz Angélica. Ya. Rojas Ruiz Ángel. Ruiz Angélica. Ya está. Rodríguez Han. Rodríguez Heredia Han. Ya está. Vidaurre Saavedra, lice. Vidaurre Saavedra, Jenny Gabriela. Ya está. Quiroga Flores Elsa. Mendoza. Licenciada, buenas tardes. García Mamani, licen, por favor. Ya, un momentito. Mendoza, José Armando. Primero voy a anotar. Mendoza. Mendoza. Condori, José Armando. Ya está. García, me decías, ¿no? García Pablo Loida. García Mamani, lice. Ah, ya, García Mamani Cintia. Sí, lice, por favor. Ya.
¿Alguien más, chicos, que sea del otro grupo? Sí. Quiroga Flores Elsa. Flor. Quiroga Flores Elsa, ya está. Pérez Moy, dice. Pérez Moy. José Lindomar, ya está. Vázquez, Ordóñez Lice. Vázquez. Rodríguez Jorge Ariel. Sí, gracias. Ya. Ordóñez Lice. Ordóñez. Ordóñez Mendoza Yamile Gaby. Ya está. Cejas Villarruel, Lice. Cejas Villarruel. Cejas Villarruel Jordanka Daniela. Ya está. Perdón. ¿Alguien más? Vargas Sarmiento, licenciada. Ya, Vargas Sarmiento Otani. Ya está. ¿Alguien más, chicos? Pacasa, licenciada. Pacasa. Pacasa Apasa Linda Fabiola. Ya está. Ya. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Dice Coronel, por favor. Dice, Ya. por favor, Coronel. Coronel Choque Omar Rodrigo. Ya está. Gracias, Lice. A ver, vamos a ver en Lice, López Heredia Yesenia, por favor. Ya. López Heredia Yesenia. Ya. Ya, gracias, Lice. A ver, vamos a ver en el chat ahora. ¿Quién se me escribe? Albornoz Casia. Albornoz Casia Evelyn. Ya está. Rojas Escalera. Rojas Escalera José Manuel. Ya. Licencia Beriche Morales Leandro. Ya. Severich Morales. Ya está Severich. Rojas Escalera, ya está. Rojas Escalera. Escalera Vargas. Escalera Vargas. Jonathan. Ya. Condori Miguel Ángel. Creo que ya está anotado. Condori Choque. Condori Miguel Ángel. Condori Miguel Ángel. Becerra Francisco. Estás Becerra Francisco. Heredia. Heredia. Quispe Chambi Samuel. Quispe Chambi Samuel. Montesinos Garay. Montesinos Garay Miguel Ángel. Ya. Mamani Mundo Corre. Mamani Mundo Corre Daniel. Ya. Trujillo Montán. Trujillo Montán Gabriela. Trujillo Montán, Solís Aguilar. Solís Aguilar, Lilian. Ya. Taquichiri Janco. Taquichiri Janco Lourdes. Ya. Fuertes Callaparrona. Fuertes Callaparrona, ya está. Sánchez Javier Giovanna. Sánchez Javier Giovanna, ya.
Ya. ¿No hay nadie más, chicos, que falte en la lista? Ya, bueno. Vamos a empezar con la clase. Ya, les he mandado un material hace rato al Classroom, no sé si lo han podido ver. Bueno, ya la anterior semana habíamos visto todo lo que era organigramas, tipos de organigramas, hemos visto cómo se estructura un organigrama, cuál es la función. Ahora vamos a ver lo que son manuales administrativos. Hoy vamos a ver la parte de la teoría, toda la teoría, y ya mañana y pasado vamos a ir desarrollando lo que son los diversos tipos de manuales que existen. Entonces, a ver, voy a compartirles una pantalla del tema que les he mandado. Ya. Entonces, este es el texto que les he mandado, chicos, hace rato, para que lo vean. De todos modos, bueno, antes de empezar con desarrollando lo que es esta parte teórica de manuales administrativos, todos estos textos que les estoy mandando, bueno, lo pueden ir leyendo poco a poco, porque como ya saben, esta es la última semana de clases. El día viernes estaríamos rindiendo el examen, pero bueno, vamos a aclarar todos esos puntos una vez que terminemos esto. De todos modos, ya pueden ir revisando todo el material que les estoy mandando. Y bueno, como les digo, más adelante vamos a ir viendo todo acerca del examen del día viernes. Vamos a empezar entonces con el tema que es manuales administrativos. Como ya habíamos hablado la anterior semana, habíamos visto que toda organización, para que pueda tener un control dentro de la, bueno, en realidad, ¿no? Para que haya un buen control dentro de la organización, era que se elaboran los diferentes organigramas. También se había hablado de que para que exista un buen control, para que no exista duplicidad de trabajo, y en fin. Entonces, también habíamos hablado de que en cada sector, en cada departamento, se necesita tener diferentes manuales. Puede ser manual de funciones, manuales organizativos, manuales administrativos. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la parte teórica, como les decía, de manuales administrativos. Entonces, aquí podemos ver que la necesidad de contar con manuales administrativos en las organizaciones es imperativa debido a la complejidad de sus estructuras. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de organización, por la grandeza, por la magnitud que tiene una organización, para que pueda existir un buen control dentro de la organización, es donde se elaboran los manuales administrativos. Bueno, viendo la complejidad de sus estructuras, volúmenes de sus operaciones, recursos que se les asignan, demanda de producto y de servicios. Entonces, existen diferentes tipos de manuales. Existe como para donde especifican el tipo de trabajo, de funciones que van a realizar los trabajadores. Incluso existen manuales para órdenes de compra o de venta. Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, seguimos. Estas circunstancias hacen imprescindible el uso de instrumentos que apoyan la atención del quehacer cotidiano, ya que en ellos se consignan en forma ordenada los elementos fundamentales para contar con una comunicación, coordinación, dirección y evaluaciones administrativas eficientes. Entonces, como les decía, todo esto nos ayuda a que pueda existir una buena organización dentro de esta, porque se necesita tener una buena comunicación, coordinación entre diferentes departamentos,
Entonces, todos estos manuales nos ayudan y nos facilitan en el desarrollo de todas estas. Asimismo, se abordan los aspectos metodológicos básicos para su diseño: elaboración, presentación, aprobación, manejo, revisión y actualización pertinente. Entonces, obviamente estos manuales nos facilitan, pero necesariamente tienen que ser muy bien elaborados. Tienen que ser elaborados, no solamente se elabora y se pone en funcionamiento, sino que estos manuales, aparte de elaborar, tienen que ser presentado, aprobado por otro departamento y obviamente también revisado antes de que se implementen. Entonces, es conveniente anotar que no se pretenden abarcar toda la gama de posibilidades existentes para su formulación. A ver, como concepto de manuales administrativos, perdón, podemos decir que los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática información de una organización. Dentro de este podemos ver antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos y en fin. Es una gran gama que se introduce dentro de estos manuales, así como las instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. Dentro de los objetivos de los manuales administrativos, podemos ver que presenta una visión de conjunto de la organización, ya sea individual, grupal o sectorial. También otro de los objetivos podríamos decir que precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa para definir responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. Entonces, estos manuales nos ayudan para que podamos determinar incluso el tipo de trabajo que está realizando cada departamento y cada empleado. Dentro de los manuales podemos observar incluso cómo se está realizando, si se está realizando todos los pasos que se les ha asignado o están omitiendo alguno de los pasos que está dentro de sus funciones. Otro de los objetivos podríamos decir que es coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad del trabajo. También ahorra el tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición de instrucciones y directrices. Agilizar el estudio de la organización, facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. Como ustedes saben, ya habíamos hablado también en clases anteriores, donde en cada institución se realiza todo un proceso, incluso para la contratación del personal. También habíamos visto que en los organigramas existe un tipo de organigramas para ver cuánto personal se requiere, si cuenta con el personal suficiente, cómo se había tenido planificado. Entonces, estos tipos de manuales nos ayudan también a ver en qué ciclo del proceso está. Por ejemplo, para una contratación, podemos ver que primero se lanza la convocatoria, se recluta al personal que está solicitando entrar a trabajar, se recluta, se les presenta un examen en general, un examen psicotécnico. Después proceden a las entrevistas, ya sea con el gerente de agencia o gerente de recursos humanos, y así sucesivamente. Entonces es todo un proceso. Entonces también dentro de estos manuales ayuda a facilitar el reclutamiento y selección e integración del personal. También dentro de los objetivos podríamos ver que sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación y aplicación de las modificaciones necesarias de la organización. También determina la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación con el resto de la organización. También establece claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la componen. También promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles. También la última
podríamos decir, funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones, también servir como vehículo de orientación e información a los proveedores de bienes prestados en servicios y usuarios o clientes que interactúan con la organización. Entonces, les había dicho también que nos sirve esos manuales incluso en los procedimientos de solicitud de materia prima. Entonces, en realidad los manuales se utilizan en muchos aspectos. Hay un montón de tipos de manuales que los vamos a ir viendo más adelante. Dentro de la clasificación básica de los manuales, podríamos ver que por su naturaleza o área de aplicación, son los macroadministrativos, mesoadministrativos y microadministrativos. Dentro de los macroadministrativos podríamos decir que son aquellos documentos que contienen información de más de una organización. De los mesoadministrativos podríamos decir que son instrumentos que involucran a todo un grupo o sector o a dos o más de las organizaciones que lo componen. También podríamos decir que los microadministrativos son los manuales que corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma general o suscribirse en alguna de sus áreas en forma específica. Por su contenido podríamos decir que se dividen de organización, de procedimientos, de historia de la organización, de políticas, de contenido múltiple. Entonces, los más importantes son de organización, que son los manuales que contienen la información detallada referente a los antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, funciones, organigramas, niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, así como los canales de comunicación y coordinación de una organización. También incluyen una descripción de puestos cuando el manual se ofrece en una unidad administrativa en particular. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos por su contenido, en el tipo de organización es donde ingresa todo lo que habíamos hablado en todos estos días, donde podemos especificar las funciones de cada sector, obviamente basándonos en las leyes, en los reglamentos internos que existen. Entonces, dentro de los manuales también se detallan referente a que, por decirles, existe un manual de funciones que entregamos a un personal. Dentro de este manual también mencionamos los artículos de los reglamentos internos que tiene una institución. Tenemos que basarnos en el organigrama, en los niveles jerárquicos. Entonces, todo eso entra dentro, estaría especificado por su contenido de organización. De procedimientos, constituyen un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones entre sí que constituyen en una unidad para la realización de una función. De historia de la organización, estos manuales son documentos que se refieren a la historia de una organización, como su creación, crecimiento, logro, evolución, situación y composición. Entonces, si se dan cuenta, dentro de una organización existen diversos tipos de manuales administrativos. Este tipo de conocimientos proporciona al personal una visión de la organización y su estructura, lo que facilita su adaptación y ambientación laboral. Perdón. También la información histórica que puede enriquecer otra clase de manual, como es el caso de las organizaciones políticas, contenido múltiple, etc. Dentro de las políticas, podríamos decir que también denominados de normas, estos manuales comprendían las guías básicas que sirven como marco de actuación para la realización de acciones de una organización. Entonces, a ver, habíamos hablado también de que les había dicho, ¿no? Que existen manuales donde intervienen, donde nos indican el proceso de las compras, ventas de
de material. Entonces, podríamos hablar estos de ventas instructivo que integran información específica para apoyar la función de ventas, tal como descripción de productos y servicios, mecanismos para llevarlas a cabo, políticas de funcionamiento, estructura del equipo de trabajo, análisis ambiental, división territorial y medición de trabajo. Entonces, como les había comentado, ¿no? En este tipo de manuales de ventas es donde solicitamos todo sobre la adquisición de materiales o ya sea insumos que se requieren. También podríamos hablar de producción, que es el elemento de soporte para dar dirección y coordinación, procesos de producción en todas sus fases. Constituye un auxiliar muy valioso para uniformar criterios y sistematizar líneas de trabajo en áreas de fabricación. Esto se refiere a los manuales que se utilizan dentro del sector de operaciones, se podría decir. El de finanzas, podríamos decir que son manuales que respaldan el manejo y distribución de los recursos económicos de una organización en todos sus niveles, en particular en las áreas responsables de su captación, aplicación, conservación y control. El de personal, identificados también como de relaciones industriales, de reglas de empleado o de empleo. Estos manuales básicamente incluyen información sobre las prestaciones, sobre los servicios, sobre las condiciones del trabajo de un determinado empleado. El de operación. Dentro de estos manuales utilizados para apoyar tareas altamente especializadas o cuyo desarrollo demanda un conocimiento muy específico. El de sistemas, instrumento de apoyo que reúne las bases para el funcionamiento óptimo de sistemas administrativos, computacionales, etc. Entonces, si pueden ver este texto que les mandé, esta bibliografía, aquí nos especifica que hay diferentes tipos de manuales por su naturaleza, por su ámbito, por su estructura. Entonces, hay una variedad donde también se refieren a cada sector en el que implica. O sea que cada sector dentro de una organización maneja diferentes tipos de manuales. No es el mismo manual que se maneja en toda la organización, sino que incluso son diferentes formatos, es diferente la estructura de un manual administrativo dependiendo al sector o al departamento donde se está solicitando. Ya, continuamos. Hablando del manual de organización, podemos decir que la identificación es este manual que debe incluir en primer término los siguientes datos. A ver, vamos a ver esto un momentito. Voy a dejar de compartir esta pantalla, por favor. Ya, aquí tenemos como ejemplo, ya, desde aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos un ejemplo de un formato de un manual. Este manual, como les digo, ¿no? Este manual de organización debe incluir los primeros, en primer término, los siguientes datos. Licenciada, disculpe, no se ve, no está compartiendo pantalla, ya. licenciada. Perdón. Ya, ¿ahora se ve? Sí, Lice, ahora sí se Sí, ve. licenciada, se ve. Gracias chicos. Este manual de organizaciones, este manual debe incluir en primer término los siguientes datos que vamos a ver aquí. El logotipo de la organización debería ingresar aquí, el nombre oficial de la organización, el título y extensión general o específico. Aquí el lugar
el lugar, la fecha que se está elaborando este manual, el número, desde qué páginas hasta qué páginas son. Después, la unidad de responsable, a ver, aquí vienen las páginas. En este detalle especificamos todo lo que queremos que entre dentro de este manual. Pero lo que les había dicho, el manual no solamente es quien lo elabora y nada más. Se elabora, obviamente hay una persona encargada para la elaboración, el cual lo pasa a otro personal donde lo tiene que revisar y también tiene que autorizar. O sea que en estas partes inferiores tiene que ir la firma de tres personas encargadas en este caso. Pueden ser del mismo sector, en realidad dependiendo al sector que estamos elaborando este manual. Entonces aquí tiene que ir con la firma de la persona que lo elaboró, la persona que lo revisó y la persona que autorizó de que este manual sea entregado. Obviamente, en algunas instituciones también pueden aumentar una parte aquí donde sea a la persona que lo está recibiendo, porque este manual, obviamente, cuando va determinado a un personal específico, entonces tiene que tener también su firma de recibido. Entonces, a ver un momentito. Ya, entonces podemos hablar también, este es uno de los organigramas, voy a dejar de compartir, vamos a continuar con la otra pantalla y así les voy a ir mostrando cada instante los diferentes manuales que tenemos. Ya, pueden ver esta pantalla, ¿no? Vamos a seguir sobre la estructura orgánica. Es la descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización en función de sus relaciones de jerarquía. Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder con la representación gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al título de las unidades administrativas como a su nivel jerárquico de adscripción. Además, es conveniente coordinarla en forma tal que sea posible visualizar claramente los niveles de jerarquía. Por ejemplo, vamos a ver aquí, más o menos, si se dan cuenta dentro de este desglose, se puede hacer como subdivisiones, a ver, por ejemplo, como en un plan de cuentas. En un plan de cuentas tenemos el activo, en cuanto se divide, entonces tiene subcuentas. Entonces, en este caso, tenemos aquí el director general que se distribuye en asesoría, auditoría interna, que están a cargo de la dirección general. También lo mismo ocurre con dirección general, división, gerente divisional A, división B. Entonces, como podemos ver dentro de esta estructura orgánica, es similar incluso a la de un organigrama que habíamos podido ver. También podemos tener aquí otro concepto de un organigrama, que es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la composición de las unidades administrativas, que la integran y sus respectivas relaciones. Tiene que ser por niveles jerárquicos, eso no se olvide, ¿no? Dependiendo del tipo de organigrama que estamos realizando. Canales de formación de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Entonces, ya, vamos a seguir. Dentro de las funciones, especificamos que las tareas inherentes a cada uno de los cargos y o unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica necesaria para cumplir con las atribuciones de la organización. Es conveniente que en la presentación de las funciones se tomen en cuenta los siguientes aspectos: que los títulos de la unidad correspondan a los utilizados de la estructura orgánica, que sigan el orden establecido en la estructura,
que la relación se inicie con un verbo en tiempo indefinido. Más adelante les voy a mostrar los verbos que se utilizan frecuentemente. A ver, aquí vamos a ver, lo voy a pasar un ratito. Aquí está. Dentro de los verbos, como les había dicho, que se utilizan dentro de los manuales administrativos, dependiendo al tipo de departamento que vamos a otorgar o vamos a elaborar el manual administrativo, se utilizan diferentes. Por ejemplo, los verbos que se utilizan con mayor frecuencia para indicar las funciones que desarrollan las unidades administrativas, órganos, puestos de acuerdo con su nivel jerárquico son. Cuando hablamos de direcciones, podemos emplear estos términos: planear, organizar, dirigir, controlar, autorizar, evaluar, definir, establecer. Cuando hablamos acerca de subdirecciones, podemos emplear estos verbos: organizar, integrar, dirigir, controlar, supervisar, desarrollar, formular, instrumentar. Entonces podemos hacer conjunción con estos verbos. Ahora, si hablamos en departamentos, podemos emplear los verbos de organizar, integrar, operar, programar, informar, proponer, sistematizar, participar. Entonces, estos verbos nos ayudan con la elaboración de los manuales. Tenemos que emplear estos verbos como sugerencia, ¿no? Se pueden emplear estos verbos para poder elaborar nuestros manuales administrativos. Sin embargo, estos verbos se pueden utilizar combinados, como les había dicho, de acuerdo con la naturaleza del órgano. Por ejemplo, se requiere organizar, evaluar y controlar. O podemos decir organizar y dirigir. O también dirigir y supervisar. Finalmente, dirigir y coordinar. Entonces, se puede hacer una conjunción de estos verbos donde ustedes puedan, como les digo, dependiendo al departamento que se va a emitir este manual, podemos emplear diferentes tipos de verbos. Perdón. Para describir las funciones específicas de cada órgano y de acuerdo a su ámbito de competencia, se pueden utilizar estos verbos, que son una infinidad de verbos. Como lo pueden ver, hay acreditar, actualizar, atender, depurar, fomentar, orientar, sancionar. Entonces, dependiendo mucho, como les digo, qué tipo de manual, a qué va a ir dirigido, porque incluso para una llamada de atención también se hace de manera escrita, también se hace elaborando una llamada de atención con el formato de un manual, donde podemos emplear uno de estos verbos. Por eso les digo, dependiendo al caso donde se va a elaborar el manual y con qué función o con qué fin se va a llenar este manual. Por eso les digo, hay una infinidad de verbos que se pueden utilizar: prever, prestar, valorar, proporcionar, coadyuvar, codificar. Entonces, como pueden ver, son bastantes verbos que se utilizan. Como dice aquí, estos verbos son un ejemplo para apoyar la redacción de las funciones, por lo que se puede buscar también otro tipo de verbos que reflejen las asociaciones a cargo de cada órgano, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? De una llamada de atención, aquí está el verbo sancionar, donde se les recalca que, bueno, en toda institución, siempre dentro del manual de funciones, dentro del reglamento interno que tienen, siempre se manejan también, bueno, en realidad está descrito las obligaciones y las responsabilidades y las obligaciones dentro de cada personal. Obviamente que si un funcionario o una persona que incumple con estas funciones tiene una sanción ya prevista, que ya está determinada en un manual o en una resolución interna. Entonces, esto ya está determinado. Discúlpeme un momentito, por favor.
Ya, van a disculpar, chicos. Ya, vamos a continuar. Entonces, les decía que dependiendo al tipo de sector o al tipo de departamento o con qué fin se va a elaborar este manual, se utilizan estos diferentes tipos de verbos. Como les había dicho aquí, ¿no? Les voy a volver a repetir. Estos verbos son un ejemplo para apoyar la redacción de las funciones, por lo que se puede buscar otros que reflejen las acciones a cargo de cada órgano. Entonces, también les decía que dentro de una organización también tienen las sanciones ya especificadas en caso de que alguien incumpla con su trabajo o sus funciones establecidas. Puede ser 3 días de sueldo, entonces, de descuento de sueldo, perdón. Entonces, incluso hay donde los suspenden a los trabajadores, igual que un colegio, ¿no? Dependiendo la institución, donde ya tienen establecidos sus sanciones específicas, sea el caso. Incluso hay instituciones donde, dependiendo la gravedad del caso, de la falta que tengan, si la falta que tienen es muy grave, entonces incluso la sanción también es el despido del trabajador. Entonces todos estos reglamentos, esto ya están elaborados a un inicio. Cuando una organización está iniciando, ya tiene que tener elaborado sus reglamentos internos, manuales de funciones para determinados departamentos y determinado personal que tienen a cargo, ¿no? Entonces, esos son los verbos. Vamos a seguir nuevamente donde nos quedamos en la parte de arriba. Vamos a ver la descripción de puestos. Dice, reseña del contenido básico de los puestos que componen cada unidad administrativa. A ver, les voy a compartir otro cuadrito. Ya, pueden ver, ¿no, chicos? Sí. Ya, entonces, vamos a continuar. Ay, no sé, esperen un ratito. Ya, ahora sí es este. Ya, entonces, vamos a ver dentro de la descripción de puestos. También existen este tipo de manual de organización, donde les decía que aquí entra el logotipo, el nombre de la organización, manual de organizaciones, la fecha, las páginas, porque un manual de organizaciones puede ser como una o varias páginas, ¿no? No siempre tiene que ser una determinada cantidad de páginas. Entonces, en la parte de aquí, como les había dicho hace rato, que ingresa la cantidad de páginas que tiene. Entonces, cuando hablamos aquí de descripción de puestos, en la parte de aquí, identificación y relaciones. Un ratito. Un momentito, chicos, por favor. Ya. Entonces, aquí podemos poner en la identificación, ingresa el nombre del puesto, el número de plazas. Esto por lo general se utiliza en el área de recursos humanos, como les dije, ¿no? Porque en el departamento de recursos humanos se encarga de todo lo referente al personal, ya sea contrataciones, incluso llamadas de atención,
se encarga de hacer llegar los manuales de funciones. Entonces, dentro del área de recursos humanos se podría decir que podrían elaborar este tipo de manuales, donde dice descripción de puestos, identificación y relaciones, identificación, el nombre del puesto, número de plazas que se requiere, clave, ubicación física y administrativa dentro de un departamento, tipo de contratación y ámbito de operación. Entonces está todo lo detallado a la identificación del puesto específico. Relación de autoridad, quién va a ser jefe inmediato, quiénes van a ser sus subordinados directos en caso de que los tenga, y dependencia funcional. Aquí ingresa el propósito del tiempo, donde podemos emplear uno de los verbos que les había comentado, ¿no? Puede elaborar, según a lo que necesite en este cargo específico, puede elaborar, ordenar, diferentes verbos que les había comentado. En esta parte ingresa las funciones generales. Entonces, dentro de las funciones está todo lo que tiene que realizar el personal que está, bueno, en realidad al que se tendría que contratar. Las funciones específicas, la responsabilidad, la comunicación ascendente, horizontal, descendente, externa. Esto quiere decir con qué personal subalterno o jefes inmediatos tiene que realizar diferente coordinación. Si se trata ascendente, horizontal, como les decía, descendente o externa, ¿qué tipo de comunicación va a tener para realizar las diferentes funciones? Especificaciones del puesto. ¿Qué necesita tener? ¿Qué conocimientos necesita tener? ¿Qué experiencia de trabajo? Iniciativa, personalidad. Entonces aquí más o menos entra la característica del tipo de persona que se está buscando. El tipo de persona en el aspecto profesional, en el aspecto de si tiene experiencia de trabajo, qué iniciativas tiene. Por lo general, en personalidad, bueno, que tengo conocimiento de que en una mayoría de las instituciones te preguntan sus fortalezas y debilidades. Entonces, siempre buscan preguntar eso. ¿Para qué? Para que una persona conscientemente diga cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades que le caracterizan, ¿no? Y en función a eso ver si esa persona es apta para este tipo de cargo. Porque si, digamos, dentro de la debilidad de una persona es que es una persona tímida, es una persona introvertida, entonces no va a poder dar en un cargo donde tenga a su mando mucho personal subalterno, ¿no? Digamos, como un supervisor. Entonces, también en esta parte donde se refiere a la personalidad, se enfoca en conocer a la persona en sus propias palabras para ver si está apta para el puesto que se está solicitando. Y bueno, como les decía, ¿no? Se pone el nombre de la persona que está elaborando este manual, quién lo revisó y quién ha autorizado este manual de descripción de puestos. Ya, vamos a seguir. Aquí tenemos otro manual de organizaciones donde se refiere al directorio. A ver, dentro de esto, este manual nos sirve como, se podría decir, como un tipo de agenda telefónica, por decirles, ¿no? Para que obviamente esté dentro del file donde están los datos de diferentes personas que componen el directorio, el personal de una determinada institución. En este documento es donde constan nombres y cargos de las personas comprendidas en este manual. Por necesidades de servicio se puede adicionar teléfonos, después horarios en los que a esa persona se los puede buscar, las direcciones de las instalaciones. Entonces, este directorio nos sirve también inclusive
para tener una lista de proveedores, por decirles, ¿no? Entonces podemos poner el nombre, qué cargo tiene dentro de una determinada empresa, su teléfono, en qué horario lo podemos encontrar. Entonces, si se dan cuenta, chicos, existe una infinidad de manuales que se utiliza dentro de una institución. Lo mismo. Si se dan cuenta, en el encabezado es el mismo, donde tiene que ingresar el logotipo, nombre de la organización, manual de organización, donde tiene que ser general o específico, como les había dicho, la fecha, las páginas, de qué página a qué página. Entonces, y aquí en esta parte recién entra el detalle. Esta es la diferencia entre un manual y otro. Como pueden ver aquí, tiene el número, nombre, cargo, teléfono, y en la parte inferior también es lo mismo, donde tiene que estar quién elaboró, quién revisó y quién autorizó. Entonces, si se dan cuenta, entre manual y manual varía la parte donde está el detalle de la descripción. En este manual habíamos visto sobre los cargos y en este manual lo habíamos visto que es como un directorio. También podemos ver, a ver, aquí tenemos otro tipo de manual. Como les vuelvo a repetir, en la parte de arriba, en la parte superior, ingresa lo mismo. Logotipo de la empresa, nombre de la organización, manual de procedimientos, fechas y lo mismo, ¿no? Entonces, en este manual podríamos ver nombre del apartado específico. En este tipo de documento se incorpora, puede ser la información de algún documento que queramos hacer llegar a una parte específica. Perdón, aquí. Ya. Lo mismo, ¿no? Les había dicho que tenemos que ver quién elabora, quién revisa y quién autoriza. Dentro de este nombre del apartado específico, aquí podríamos poner, por ejemplo, como les había dicho hace rato, puede ingresar una llamada de atención, puede ser, o también una comunicación interna, ¿no? Cuando hay de repente una información donde se tiene que pasar un circular a todo el personal, por decir una ampliación de horario, o por ejemplo existen instituciones donde paulatinamente realizan actualizaciones de sus sistemas informáticos. Entonces, dentro de donde dice nombre del apartado específico, especificamos, puede ser circular número tantos, o comunicado número tantos, o incluso puede ser, no sé, notas, diferente, ¿no? Dependiendo del caso que lo estamos elaborando. Como les decía, puede ser una llamada de atención, puede ser, o incluso puede ser un memorándum donde les asignen un cargo, puede ser un cargo específico, o que una persona reemplace las funciones de otra persona. Entonces también se le hace llegar por medio de un memorándum, ¿no? Que está dentro de los manuales administrativos. Entonces, aquí también, como les decía, puede ser un memorándum puede ser de cambio de área, no sé, o reemplazo provisional. Entonces, aquí es donde detallamos qué tipo de mensaje queremos hacer llegar al determinado personal. Y como les repetía, ¿no? Se tiene que manejar quién elaboró, quién revisó y quién autorizó este determinado manual. Aquí tenemos otro. Ya, pero vamos a ir a la teoría que estábamos viendo hace un momento para seguir avanzando antes de que sigamos ejemplificando. Ya, entonces, que habíamos visto ya los verbos, como les había mostrado los manuales. Entonces, también dependiendo mucho el cargo en el que nosotros nos encontramos,
para realizar estos diferentes manuales administrativos. Dentro de los objetivos de los procedimientos, explicación del propósito. Jocelyn, Perdón. Jocelyn, ¿qué eres? Cintia, Mamani, estás con tu audio. Gracias. Ya, continuamos, chicos. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. El área de aplicación o alcance de los procedimientos. Esfera de acción que cubren los procedimientos. Los responsables es la unidad administrativa y opuestos que intervienen en los procedimientos en cualquiera de sus fases. Eso es las políticas, conceptos, lo vamos a ir viendo más adelante. Ya. Dentro de este nombre del procedimiento, aquí podemos ver número de operación, responsables, descripción. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de arriba, como les digo, ¿no? Es el encabezado de un manual, se podría decir, que ingresa lo mismo. Nombre del procedimiento. Entonces, aquí podemos poner el número de operaciones. Este es otro ejemplo de manual que se puede ver. Responsables y descripción. Y lo mismo, quién elaboró, quién revisó y quién autorizó este determinado manual. El logotipo de la organización, sabemos que es el símbolo que identifica a la organización. La denominación es el nombre de la organización del documento. El procedimiento, nombre del procedimiento, el cual describe la materia a la que se refiere. La fecha es la fecha que se está elaborando este determinado manual, que se terminó la elaboración del procedimiento. Páginas, les había dicho que son las páginas. Puede ser una página, como pueden ser 10, 15, entonces no tiene un número determinado. Aquí está, sustituye, dice fecha y página que reemplaza la nueva hoja en caso necesario. Este espacio se completa exactamente en términos de notación. A ver, aquí les voy a mostrar. Ya. En este encabezado, como pueden ver, aquí tenemos fecha, páginas de tal. Entonces, cuando existe, por decirles, una circular que ha sido modificada posteriormente, entonces vendría a sustituir diferentes páginas porque se está modificando, ya sea un reglamento, ya sea una circular, ya sea alguna normativa dentro de la organización. Entonces, inicialmente teníamos unas páginas de tal página, pero por algunas modificaciones dentro de la organización se cambió una página donde estaban determinadas especificaciones, entonces se sustituye la página tantos con la página tantos de fecha, de qué fecha ha sido sustituida. Entonces, eso es lo que podemos ver en la parte de aquí, en la superior, la parte superior, donde cuando existe algún tipo de modificación donde se tenga que sustituir una determinada página, entonces se menciona en la parte de aquí qué página está sustituyendo, de qué fecha es, a qué página va a sustituir, porque tomemos en cuenta que cuando una organización ya tiene elaborado su manual de funciones, sus reglamentos, al hacer una modificación no podemos cambiar toda la estructura de los reglamentos, ni toda la estructura del manual. Simplemente son páginas específicas donde sea que se omita algún punto o al contrario se aumente algún punto adicional sobre lo que ya está elaborado. Entonces, obviamente, solamente se va a sustituir alguna página específica en ese tipo de manual. No sé si me dejé entender, chicos. Ya, vamos a continuar. También podemos ver el número de operación. Se numera en forma progresiva y en orden cada una de las operaciones que conforman el procedimiento.
Responsable, el nombre de la unidad administrativa, órgano o puesto responsable de realizar esta operación. En la descripción ingresa la expresión del contenido de cada operación del procedimiento, incluye el nombre y la clave, formas utilizadas. Unidad responsable de su elaboración, revisión y autorización, lo que les decía en la parte inferior, donde ingresa el nombre y firma de la unidad o puesto encargada de preparar, revisar y aprobar este procedimiento, este manual. Clave de la forma. El primer término, las siglas de la organización. En segundo, las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma. Y en tercer lugar, el número de la forma. Entre las siglas y el número que debe colocarse un guión o un diagonal. Dentro de una organización, esto como hablamos de clave, dentro de una organización para referirse a un departamento específico, por lo general se manejan siglas donde estén, digamos, las primeras letras de un departamento específico para hacer referencia a tipo de departamento. Entonces, a eso se refiere con la clave de la forma. En diferentes instituciones, diferentes organizaciones, como les digo, se manejan siglas donde son, por lo general, son las iniciales del departamento específico del que se está hablando, acompañado o no puede ser de un número, de un numeral. Entonces, a eso se refiere con la clave de la forma. También podemos ver los diagramas de flujo. Es la representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento y o el recorrido de formas o materiales en donde se muestran las unidades administrativas, procedimiento general, o los puestos que intervienen. Los diagramas presentados en forma sencilla y accesible en el manual. Brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante. Ya. Chicos, vamos a tomar 15 minutitos, por favor, para seguir avanzando con esta parte teórica, para poder terminar toda la parte teórica, que como ven nos falta, para que luego ya mañana podamos empezar ya con los diferentes tipos de manuales, ejemplificando todos, y bueno, cómo se elabora y todo eso. Nos tomaremos 15 minutos, por favor, de receso, pueden tomar agua, estirarse, caminar un poquito, no sé. Entonces, 15 minutos, por favor, chicos. Ahorita es 12:33, estaríamos volviendo y 48. Le hice una consulta. Dime. Hace rato yo la lista no pude escuchar, es que mi internet estaba mal y eso le quería decir para Ya. que me ponga presente. Al final, todas las personas que por algún motivo no se hicieron anotar, al final los voy a anotar, por favor, a todos. Está bien, dicen gracias. ¿Ya? Entonces, chicos, y 48 volvemos. Tomaremos un receso de 15 minutos, por favor. Gracias. Se vaya. ¿Hablado? Obvio.
Ya, chicos, espero que hayan tomado agüita, se hayan estirado un momento. Vamos a terminar de una vez con esto de la parte teórica. Lo vamos a terminar hoy. Entonces, vamos a seguir avanzando, chicos, antes de que nos pise el tiempo. También podemos ver los procedimientos generales para la elaboración de los manuales administrativos. Dentro de estos podríamos ver los diseños de proyectos. Por ejemplo, la tarea de preparar manuales administrativos requiere de mucha precisión, toda vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible. Entonces, podríamos decir que para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es indispensable prever que no quede diluida la responsabilidad de la conducción de las acciones en diversas personas. Entonces, esto se refiere a los responsables que se encargan de las elaboraciones de dichos manuales. Por lo que se respeta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea personal con un buen manejo de las relaciones humanas y conozca a la organización en lo que concierne a sus objetivos, estructuras, funciones y personal. Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que estime tiene los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo esta elaboración de dichos manuales. A ver, otro punto importante que podemos ver es las fuentes de información. Referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos, personas y mecanismos de información de donde se puede obtener datos para la investigación. Entre las más presentativas se pueden mencionar instituciones, que son las organizaciones que trabajan coordinadamente o forman parte del mismo grupo o sector de la que es objetivo de estudio. También podríamos ver con las organizaciones líderes en el mismo campo de trabajo, organizaciones normativas que dictan lineamientos de carácter, organizaciones que prestan servicios o suministran insumos necesarios. Los archivos de la organización, podríamos decir que son general y de las áreas de estudio. Bueno, estas partes no son tan relevantes para que podamos elaborar manuales, ¿no? Pero estamos mencionándolas para que tengan conocimiento de todo esto. Dentro de los manuales administrativos también podemos ver la preparación de proyectos que pueden ser dentro de una misma organización. Recabados los elementos preliminares para llevar a cabo el manual, se debe preparar el documento que partirá para concretarlo, el cual debe quedar integrado por... tiene que incluir en la propuesta técnica antecedentes, naturaleza, el tipo de manual, la justificación, tenemos que demostrar de la necesidad de efectuarlo en función de las ventajas, el objetivo, los logros que se pretende alcanzar con esta elaboración, las acciones, iniciativas o actividades, resultados, qué beneficios queremos obtener. El alcance, el área de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación, los recursos, requerimiento humano, material y tecnológico, dependiendo el tipo de manual que estamos elaborando. El costo, estimación global y específica de recursos financieros que demanda esta ejecución. La estrategia, la ruta fundamental necesaria para orientar. Y la información complementaria. Cuando hablamos de programa de trabajo, nos referimos que tiene que especificar la identificación, que tiene que ser el tipo de manual, el nombre del manual, responsables, áreas, clave, que les había mencionado hace un momento, actividades, fases, calendarios. Entonces, estas son las características que debe especificar dentro. Otra parte relevante que podemos encontrar,
También podemos encontrar sobre la capacitación de personal. Cuando necesitamos capacitar a cierto personal, también se manda una circular donde se requiera una persona donde tenga que formar un grupo de trabajo para determinada capacitación. Una vez integrado el grupo de trabajo, se debe capacitar, no solo en lo que respecta al manejo de medios de investigación que se utilizarán para el levantamiento de información, sino también en todo el proceso que se regirá para preparar el manual. También podemos ver el levantamiento de información. Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el registro de hechos que permitan conocer y analizar información específica y verdaderamente útil para este determinado manual. También la investigación documental. Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos escritos que contienen datos de intereses relacionados con el manual. Acerca de consultas a sistemas de información, accesos a sistemas computacionales, que contienen información y recursos de apoyo para estructurar el manual. Este mecanismo nos va a permitir recabar información interna y o de sistemas externos. La encuesta. Dentro de los manuales administrativos también hace enfoque a la encuesta, que por lo general se realiza en un montón de organizaciones, ¿no? Este método implica la realización de entrevistas personales con base en una guía de preguntas elaboradas con anticipación. También se puede utilizar un cuestionario a fin de que las entrevistas tengan un contenido homogéneo. Entonces, este tipo de encuestas, como lo pueden ver, se utiliza en diferentes ámbitos, ya sea en la contratación de personal, se puede realizar una encuesta para hacer un sondeo sobre el mercado que podemos tener. Entonces, podemos tener una infinidad de tipos de encuestas, ¿no? También podríamos ver dentro de los aspectos importantes la integración de la información. Una vez que se cuenta con la información de las áreas involucradas en este estudio, se debe organizar, sistematizar los datos a efecto de poder preparar su análisis. Entonces, ¿cómo clasificamos la información? Para facilitar la tarea de integración, es recomendable que la información obtenida se vaya accesando a equipos de cómputo para salvaguardar y facilitar su manejo. Con este propósito se pueden crear directorios, como hemos visto hace un momento, archivos, podemos crear base de datos, podemos utilizar paquetes acordes a las necesidades específicas, combinar los puntos anteriores. Entonces, esto nos sirve para poder tener un montón de información de todo lo que sea necesario para la organización. También otro punto importante es análisis de la información. En esta etapa se debe realizar un estudio o examen crítico de cada uno de los elementos de información o grupos de datos que se integraron con el propósito de conocer su naturaleza, sin perder de vista su relación, independencia e interacción. Entonces, esta mecánica de estudio puede seguir la siguiente secuencia. Tenemos que conocer el hecho que vamos a analizar o situación de la cual vamos a analizar, describir el hecho, descomponerlo, examinarlo, ordenar cada elemento, definir las relaciones e identificar y explicar su comportamiento. Entonces, ¿qué trabajo se hace? La naturaleza o tipo de labores que se realizan en las unidades administrativas y los resultados que de estas se obtienen. Nos hacemos estas cuestionantes para un enfoque muy eficaz en el momento de analizar los datos. Consiste en adoptar una actitud interrogativa y formular de manera sistemática 6 cuestionamientos fundamentales. Entonces, para tener un enfoque claro, se tiene que hacer estas preguntas. ¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es el propósito?
quién lo va a realizar, quién lo hace, qué unidades van a intervenir en estas elaboraciones, cómo lo vamos a realizar, cómo se hace, el método y técnicas aplicados, con qué se hace, qué equipos vamos a utilizar, instrumentos para este trabajo y cuándo se hace. Esta es la información sobre la secuencia de trabajo que vamos a tener, así como los horarios, tiempos que se requieren y todo lo relacionado a esta información. Entonces, como pueden ver, chicos, esta es la parte teórica de todo lo que se enfoca a los manuales administrativos. Se les ha debido hacer aburrido escuchar tanta teoría, pero era necesario que sepan la parte teórica para luego proceder a la elaboración de los diversos tipos de manuales. Hemos visto ahora algunos ejemplos de manuales, los más elementales se podría decir, pero más adelante, el día de mañana y el miércoles, vamos a ver incluso algunos símbolos que se utilizan para ver las escalas o el procedimiento que se está siguiendo con algunos manuales. Por ejemplo, incluso dentro de la universidad elaboran, no sé si les han tenido la oportunidad de ver, cuando realizas un trámite dentro de la universidad, puedes hacer un seguimiento puedes hacer un seguimiento para ver en qué proceso está yendo tu trámite. Tú lo ves directamente por internet, puedes tener acceso al internet y revisar, hacer un seguimiento para ver en qué departamentos está el trámite que tú estás solicitando. Entonces, si se dan cuenta, es un montón de tipos de manuales que se utilizan para diferentes áreas, para diferentes ocasiones que se tenga que necesitar. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, el día de mañana y el miércoles, como les digo. Y el día jueves ya vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos avanzado para que el día viernes puedan dar el examen. Como ya saben, el viernes es el último día de clases y el viernes van a dar el examen. No sé si tienen alguna duda, chicos. Ya, habían personas que no estaban anotados en la lista. Por favor, ahora me mencionan para que los anote. ¿Quién era la persona que llegó tarde, se conectó tarde? A ver, voy a ver en el chat. Cabero Zárate. Ya estás anotada, Giovanna. Me imagino que ella era la única. Ya, chicos, entonces, como les dije, ¿no? Vayan preparándose, vayan leyendo poco a poco, ya que el día viernes va a ser el examen y bueno, va a ser el último día de clases. Esta semana más termina. Entonces, de todos modos, mañana, pasado, vamos a estar viendo más gráficos. Ya no va a ser tan aburrido como ahora, ¿no? Al ver la parte teórica. Entonces, chicos, nos vemos el día, bueno, aquí vamos a terminar. Nos vemos el día de mañana, por favor. Si alguien tiene alguna duda antes de despedirnos. Lice, disculpe, perdón que la interrumpa. Dime, Cada vez la interrumpo. Lice, el examen, si escuché bien, va a ser el viernes, ¿no? Este viernes. El viernes, chicos, el 18 es el último día de clases, como lo saben. Entonces, el viernes 18 vamos a dar el examen. Ya, está bien, Lice, muchísimas gracias. Ya, bueno, está bien, sí. Una preguntita. Dime, Jessica. Va a hablar de todo lo que ha mandado hasta ahora, ¿no? Sí. Vamos a ir viéndolo también estos... Un momentito. Ya, chicos, disculpen. Vamos a ir viendo, como les digo, mañana pasado vamos a ver esos gráficos de manuales, vamos a ver la parte de los gráficos, la elaboración, pero de la parte teórica estaríamos terminando hasta aquí. Hoy hemos visto todo lo que es la parte teórica, entonces mañana y pasado vamos a elaborar lo que son los manuales y algunos otros puntos
pero es todo el material que yo les he mandado ya al Classroom para que se vayan preparando, adelantándose para el examen, por favor. Lice, una consultita más. Sí. El examen va a ser todo que igual ingresó el material del primer parcial, o solamente lo que va a después entrar del- algunas, va a repetir algunas preguntas que han dado en el primer parcial. Entonces, va a entrar del 100% que va a ser el examen, por lo menos un 30% va a ingresar del mismo examen que hemos dado en el primer parcial. Y el restante ya es del material nuevo que estamos avanzando ahora. Ah, ya está bien, dice. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces finalizamos la clase de hoy. Van a disculpar todos los ruidos impertinentes que han tenido que escuchar hoy por la situación. Entonces, chicos, nos vemos mañana. Terminamos la clase hoy y nos vemos mañana, por favor. Vayan estudiando poco a poco. Está bien, licenciada. Gracias, chicos. Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, chicos. Que les vaya bien.